Cuando era niño solía tener una amiga que llegaba sin avisar, como lo hacen las golondrinas con el viento y el olor a tierra mojada. Llegaba cuando la casa se quedaba sola, cuando mis padres salían al mercado o cuando jugaba en el patio sin compañía. No recuerdo cuándo la conocí, simplemente un día estaba allí, con su vestido claro y su cabello largo y desordenado, con la sonrisa dulce y la mirada que parecía comprender cosas que yo aún no entendía. Jugábamos a inventar mundos con hojas secas, con ramas como espadas y coronas de flores aplastadas por nuestras pequeñas manos. Jugábamos horas enteras hasta que el sol comenzaba a apagarse en el cielo y los grillos empezaban a cantar. Me hacía reír con sus bromas sencillas, me hacía enojar cuando no me dejaba ganar y luego se disculpaba con un abrazo torpe y una promesa de volver al día siguiente. Nunca pregunté de dónde venía, solo sabía que estaba allí para mí, que parecía saber cuándo yo más la necesitaba, que conocía mis silencios y mis enfados, que podía verme llorar sin decir nada y que me hacía sentir menos solo. Nunca vino cuando había visitas o cuando la televisión estaba encendida o cuando mi madre preparaba arroz con leche. Siempre venía cuando la casa era un murmullo de relojes y viento, cuando el mundo parecía detenerse solo para que yo pudiera ser niño con ella. Una tarde fuimos invitados a comer a casa de unos amigos de mis padres. No los conocíamos bien, pero la señora nos recibió con tanta dulzura que enseguida me sentí cómodo. Su casa olía a pan recién hecho y a recuerdos. Tenía muchas fotos en los muebles, figuras de porcelana, tapetes tejidos a mano. Mientras los adultos hablaban, yo caminé por el pasillo, observando los retratos familiares. Algunos eran viejos y en blanco y negro, otros más recientes, llenos de vida y color. Fue entonces cuando la vi, una foto apoyada sobre un mueble frente a una lavadora encendida. La luz de la máquina parpadeaba sobre el marco y por un momento sentí que me miraba desde dentro del cristal. Me acerqué sin pensar y allí estaba ella. La niña de la foto era mi amiga, mi compañera de juegos, su misma sonrisa, su misma mirada, su mismo cabello largo que siempre parecía un poco húmedo. No pude evitar preguntar quién era. La señora se acercó lentamente, tomó la foto entre sus manos como si le doliera tocarla, y su voz se volvió temblorosa mientras decía que era su hija. Dijo que se llamaba Emilia, que había sido una niña muy alegre, que hablaba con todos, que cantaba sola mientras regaba las plantas y que tenía una risa que llenaba toda la casa. Su voz se quebró al decir que un día mientras paseaban por el campo, cerca del río, ella se adelantó jugando con unas flores que recogía en su pequeño vestido, que resbaló en una piedra y cayó al agua que el río se la llevó rápido como si se la hubiera tragado. Buscamos por días, dijo la señora con lágrimas, resbalando por sus mejillas. Buscamos cada rincón, cada curva del agua, cada rama flotante, pero solo encontramos su ropa entre las piedras, su vestido mojado, su zapato pequeño lleno de barro y nada más. Nunca pudimos despedirnos, nunca la tuvimos de vuelta. Nunca supe cómo consolar a mi esposo, ni cómo seguir poniendo un plato menos en la mesa, o cómo levantarme cada mañana sin oír su voz. Mi madre le tomó la mano y lloraron juntas en silencio. Yo no dije nada al principio, solo miraba la foto y sentía que algo en mi pecho se quebraba, como si la infancia se estuviera deshaciendo entre mis dedos, y entonces lloré. Lloré con un dolor que no sabía que podía habitar en alguien tan pequeño, con un sentimiento tan hondo que me dejó sin aire. Recuerdo que me abrazaron muy fuerte mis padres, como si quisieran impedir que algo también me arrastrara.
No entendía del todo lo que significaba la muerte, ni por qué me dolía tanto perder a alguien que quizá nunca estuvo viva para mí. Solo sabía que ya no volvería a jugar conmigo, que nunca más la vería correr en el patio ni esconderse detrás del árbol. Y ese vacío no se llenó con los abrazos, ni con las palabras, ni con el paso de los días. Desde entonces no he vuelto a verla. Pero a veces, cuando todo está en silencio y la luz entra por la ventana como en aquellas tardes, siento que ella está cerca. No para jugar, sino solo para que sepa que aún me acompaña desde algún lugar donde el río no puede alcanzarla. En una era que apenas asoma a los albores del tiempo humano, en una época en la que la tierra misma palpitaba con el poder inefable de los dioses, existió un guerrero llamado Popocatépetl. En los relatos de los ancianos, se describe a este hombre como una figura de fuerza y destreza indomables, con la mirada de fuego y el espíritu tan resuelto que ni la muerte misma podría amedrentarlo. Popocatépetl era el guerrero que todas las sombras temían y todos los corazones veneraban, pues a su lado, en los palacios de su gente, habitaba el único tesoro que lograba conmoverle en lo profundo, Iztaccíhuatl, la doncella de belleza tan pura y serena que parecía hecha de la misma esencia de las estrellas. Se dice que el amor de Popocatépetl e Iztaccíhuatl era más allá de lo comprensible, un vínculo que no estaba hecho de meras palabras o juramentos, sino de algo eterno, de algo que superaba la limitada mortalidad. Para ellos, el uno era la sombra de los pensamientos del otro, el eco de los sentimientos, y, sin embargo, estaban destinados a una tragedia que ningún mortal podría haber predicho. El día que Popocatépetl partió hacia la guerra, prometió a su amada que regresaría, que nunca habría fuerza capaz de impedir su retorno. Mas el destino, tan incierto como las aguas profundas, jugó en su contra. Cuando rumores de su muerte en batalla alcanzaron los oídos de Iztaccíhuatl, la angustia y el dolor se apoderaron de ella como una niebla oscura e impenetrable. Fue entonces que su espíritu comenzó a deslizarse fuera de este mundo, atraído hacia un sueño eterno del cual nadie podría devolverla. Cuando Popocatépetl, vivo y victorioso, regresó a su hogar, halló el cuerpo sin vida de su amada, y en aquel instante su corazón se rompió en miles de fragmentos. En su desesperación, Popocatépetl tomó el cuerpo de Iztaccíhuatl y la llevó a las cumbres nevadas, rogando al universo mismo que le permitiera velar por ella por toda la eternidad. Fue entonces que una presencia sobrecogedora se manifestó entre los cielos y la tierra, una entidad tan antigua y vasta que su sola aparición parecía alterar las leyes del mundo mismo. Ante Popocatépetl se apareció el dios Quetzalcóatl, el primogénito, el ser que camina entre estrellas y sueños, cuya bondad y sabiduría rebosan de una fuerza tan vasta y profunda que ni las sombras ni la muerte pueden comprenderla. Quetzalcóatl era una figura que, a ojos mortales, se percibía como una luz serena, una paz cósmica que emanaba del cielo. Aquellos que alguna vez llegaron a percibir su presencia lo describieron como un resplandor que irradiaba calma y fuerza. Un dios cuyo dominio se extendía por las corrientes del cosmos y por los senderos de la tierra, dotado de una bondad insondable que, sin embargo, era tan poderosa que desafiaba todo entendimiento humano. Aquel Dios cuya mirada abarcaba tanto el sufrimiento de los hombres como el infinito del universo, observó con compasión el dolor del guerrero. Y aunque Popocatépetl no era más que un simple mortal, su desesperación y devoción eran tan intensas, tan verdaderas, que incluso el mismo Quetzalcóatl fue movido por ellas. En un acto de misericordia divina, Quetzalcóatl le habló en una voz que,
resonaba como el viento y el trueno al mismo tiempo, una voz de sabiduría eterna que era casi un murmullo en el aire helado de la montaña. Popocatépetl, hijo de la tierra, tus súplicas han llegado más allá del velo del tiempo y el espacio. En esta cumbre, donde la misma vida desfallece y la nieve cubre los secretos antiguos de la creación, yo, Quetzalcóatl, concedo tu deseo, porque el amor que guardas no es de los hombres, sino de algo más profundo. Serás guardián de tu amada, así como la montaña lo es del silencio. Entonces, en una exhibición de poder que ningún mortal podría contemplar sin perder la razón, Quetzalcóatl extendió su mano y la montaña tembló. El viento se arremolinó como un torbellino de almas antiguas y el cielo adquirió tonos de una luz extraña, espectral. En ese momento, Popocatépetl e Iztaccíhuatl fueron envueltos en un manto de nieve y roca, y así, el guerrero se convirtió en un volcán que guarda la eternidad al lado de su amada, transformado por el toque sagrado del dios serpiente emplumada. Iztaccíhuatl reposa en la montaña, su cuerpo cubierto de nieve como si descansara en un sueño perpetuo, mientras que Popocatépetl, el volcán, permanece siempre vigilante, exhalando ocasionalmente columnas de humo, señales de su amor que perduran más allá de la muerte misma. Y en cada exhalación de aquel volcán, en cada rumor del viento que baja de sus cumbres, los hijos de la tierra pueden sentir un fragmento de ese amor eterno, un amor sellado y bendecido por la bondad de Quetzalcóatl, el dios primigenio cuyo poder y compasión recorren los cielos y la tierra. Así, entre las montañas y los susurros de los dioses antiguos, se perpetúa la historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, un testimonio sagrado y terrible del amor que ningún mortal podrá comprender plenamente. En noches de cielo despejado, cuando la luz de las estrellas brilla sobre las cumbres, los más sabios juran que se puede ver una figura resplandeciente, una presencia inmortal que guarda a los amantes y vela desde las alturas. Quetzalcóatl, el eterno y bondadoso, quien ha dejado su marca en la tierra y en su infinita misericordia ha concedido la eternidad a dos almas que se atrevieron a desafiar la muerte. ¿Qué serías capaz de hacer por amor? ¿Cruzarías los límites de la moral, desafiando incluso a la muerte misma? Esta es la perturbadora historia de Karl Tanzler, un hombre que llevó su devoción a extremos tan oscuros que sus actos se convirtieron en uno de los casos más macabros de la historia. Hoy vamos a explorar este relato real que mezcla amor, obsesión y horror, en el que un hombre decidió vivir con el cadáver de la mujer que amaba durante 7 años. Prepárate, porque esta es una historia que te hará cuestionar los límites de la cordura y el amor. Karl Tanzler nació en Alemania en 1877, pero fue en Florida, Estados Unidos, donde su nombre quedaría grabado en la historia de la forma más inquietante posible. Desde joven, Karl afirmaba tener visiones de una mujer con cabello oscuro y ojos penetrantes, una figura que, según él, era su alma gemela. Este sueño lo obsesionó toda su vida y lo llevó a creer que estaba destinado a encontrarla. Décadas después, trabajando como radiólogo en el Hospital Militar de Key West, Karl conoció a María Elena Milagro de Hoyos, una joven cubano-estadounidense de apenas 22 años. Elena había sido diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad letal en esa época. Para Karl, el rostro de Elena era el de la mujer de sus visiones. Desde ese momento, Karl no solo quedó prendado de ella,
sino que estaba convencido de que había encontrado a su amor eterno. A pesar de la devoción de Carl, los sentimientos no eran mutuos. Elena era amable con él, pero no compartía el amor que él decía sentir. Además, ya estaba casada, aunque su matrimonio no prosperó. Tanzler, sin embargo, estaba decidido a salvarla. Usó todos los recursos a su disposición para tratar de curar su tuberculosis, desde medicamentos convencionales hasta extraños remedios caseros que incluían tónicos y dispositivos eléctricos de su invención. Pero, a pesar de sus esfuerzos, Elena falleció el 25 de octubre de 1931. Carl quedó devastado. En su dolor pagó por un mausoleo exclusivo para ella, donde visitaba el cuerpo todas las noches. Lo que nadie imaginaba era que su obsesión apenas comenzaba. 2 años después de su muerte, Tanzler tomó una decisión que desafía toda lógica. En 1933, desenterró el cuerpo de Elena y lo llevó a su casa. Lo justificó diciendo que no soportaba verla sola en el mausoleo. Quería cuidarla, protegerla, tenerla cerca. Pero el cuerpo de Elena ya estaba en avanzado estado de descomposición. Carl utilizó todos los medios que tenía para preservar su apariencia. Reconstruyó su rostro con cera y yeso. Colocó ojos de vidrio en sus cuencas vacías. Reemplazó la piel que faltaba con seda empapada en cera y utilizó alambres para sostener sus extremidades. Incluso rellenó su cuerpo con trapos para que mantuviera su forma. Para enmascarar el olor de la descomposición, perfumaba el cadáver constantemente y usaba desinfectantes. Durante los siguientes 7 años, Tanzler vivió con el cuerpo de Elena como si fuera su esposa. Le colocaba vestidos elegantes, joyas y le cantaba canciones de amor con un órgano que tenía en su casa. Para él, Elena seguía viva en su mente y su amor no había cambiado, ni siquiera frente a la muerte. El secreto de Tanzler salió a la luz en 1940. Los vecinos comenzaron a sospechar debido a los rumores de que Carl dormía con el cadáver de Elena. Una noche, la hermana de Elena, Florinda Hoyos, fue a confrontarlo tras escuchar los rumores. Fue entonces cuando descubrió el cadáver en el hogar de Tanzler. Horrorizada, contactó a las autoridades. La policía entró a la casa y encontró el cuerpo cuidadosamente preservado y decorado. El hallazgo conmocionó a toda la comunidad. Carl Tanzler fue arrestado y llevado a juicio, acusado de profanación de cadáveres. Lo más sorprendente del juicio fue la reacción del público. Aunque muchos consideraron a Carl un demente, hubo quienes lo defendieron, diciendo que su amor por Elena era puro y verdadero. Incluso algunos periódicos lo retrataron como un romántico trágico. Legalmente, Tanzler no enfrentó consecuencias severas. Como el delito había prescrito, fue liberado. Sin embargo, el cuerpo de Elena fue enterrado nuevamente en secreto por su familia para evitar que Carl lo volviera a desenterrar. Carl Tanzler pasó el resto de su vida escribiendo sus memorias y aferrándose al recuerdo de Elena. En sus últimos años aseguró que su espíritu lo visitaba y que seguían juntos, más allá de la muerte. El caso de Carl Tanzler y Elena Hoyos nos muestra lo frágil que puede ser la línea entre el amor y la obsesión. ¿Podemos considerar este acto como un gesto romántico extremo o es simplemente la manifestación de una mente trastornada, incapaz de aceptar la realidad? Lo que está claro es que esta historia desafía todas las concepciones de lo que significa amar a alguien, incluso después de la muerte. ¿Tú qué opinas? ¿Es esta una historia de amor eterno o de locura absoluta? Déjame tus comentarios y cuéntame si te atreverías a amar más allá de los límites de la muerte.
Era la víspera del Día de Muertos y, en un rincón oscuro de la aldea, una modesta casa de adobe se alzaba solitaria, rodeada por el silencio solemne del campo. Las nubes, pesadas y ominosas, parecían velar la luna, apenas dejando entrever un destello blanquecino que apenas iluminaba el mundo. Dentro de aquella casa, una mujer, con manos trémulas y rostro surcado por años de trabajo y devoción, encendía una vela tras otra, disponiéndolas con cuidado alrededor de una ofrenda. La vela proyectaba sombras oscilantes que danzaban en las paredes como si respondieran a una música invisible. Sobre la mesa, la mujer había colocado un candelabro de hierro oxidado, sostenido con devoción por generaciones. A su alrededor, ofrecía alimentos preparados con tanto cariño que casi podía percibirse un aura sobre ellos: tamales bien rellenos, con maíz dorado y carne adobada, un plato hondo de mole oscuro, tan espeso y profundo como la noche misma, y pequeñas calaveras de azúcar, delicadamente decoradas con los nombres de aquellos que habían partido hace ya mucho tiempo. La fragancia del incienso de copal ascendía en serpentinas, mezclándose con el aroma del cempasúchil, cuyas flores doradas y anaranjadas derramaban sus pétalos por toda la mesa, como si quisieran trazar un camino hacia el inframundo. «¿Estás loca?», gritó una voz áspera y burlona desde la puerta, arrancando a la mujer de su trance. Su esposo, un hombre recio, de ceño fruncido y ojos endurecidos por la desconfianza, se acercó al altar, riéndose de la devoción de su esposa. «¿Para quién haces esto? ¿Para algún amante invisible?». Ella bajó la mirada, sin responder. Su silencio, sin embargo, parecía irritarlo aún más. Movido por la burla y el desprecio, tomó un puñado de piedras frías y ocote, los cuales arrojó sobre el altar con una risa amarga. «Ahí tienes tu ofrenda. ¿Acaso crees que alguien viene a comer todo esto? Estás engañándote a ti misma», vociferó, mientras la mujer guardaba silencio, sus ojos humedeciéndose por la tristeza y la incomprensión. Movido por su malicia, decidió que vigilaría el altar esa noche, pues estaba convencido de que su esposa preparaba esa ofrenda con un propósito oculto, algo que él debía descubrir. Con una manta áspera se cubrió del frío de la noche y se adentró en las sombras, trepando la loma que rodeaba su casa. Desde allí, observó la casa y el altar, con un aire de autosuficiencia y cinismo que le envolvía. Las horas pasaron. La noche se hacía cada vez más profunda, casi aplastante en su densidad. Los árboles que rodeaban la loma parecían vigilarlo, sus ramas retorcidas extendiéndose como garras en la penumbra. Y entonces, justo cuando comenzaba a desvanecerse el incienso en la brisa, él vio algo. A lo lejos, entre la bruma, surgieron luces, pequeñas y tenues como luciérnagas en el vacío. Pero pronto vio que no eran luciérnagas, eran velas, decenas de velas, que danzaban en un camino etéreo. En medio de ese cortejo espectral, su madre apareció. Aquel hombre reconoció de inmediato la figura encorvada, el rostro ajado que lo había mirado con ternura en vida. Pero esta vez, su madre no venía con brazos abiertos ni rostro amable, ella lloraba, sus lágrimas manchaban sus mejillas pálidas mientras sostenía en sus manos aquellas piedras. Las mismas que él había arrojado al altar en un acto de burla. Las piedras, pesadas y afiladas, habían herido su espalda y él podía ver la sangre surcando sus manos. A cada paso que daba, su madre se quemaba más y más, las llamas se prendían del ocote y ascendían por sus brazos, trepando hasta cubrir su piel, hasta que solo quedaba su rostro, que parecía verlo con un lamento silencioso. Un grito contenido que él escuchaba como un eco dentro de su alma. Su madre se quemaba, sus manos se carbonizaban y, aún así, cargaba aquellas piedras, las llevaba como si fueran parte de su destino. Y el hombre entendió entonces que aquellas piedras eran las que él mismo había puesto en la ofrenda. La risa que tanto lo había llenado de autosuficiencia y burla se tornó en un llanto ahogado, en un gemido de arrepentimiento. Sintió un dolor profundo en el pecho, un frío que helaba su corazón. Quiso gritarle a su madre, pedirle perdón, arrojarse a sus pies para detener su marcha. Pero no podía moverse, como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado en la loma, viéndola sufrir en silencio. Cuando las luces desaparecieron, la noche se volvió aún más oscura, como si las estrellas mismas lo hubieran abandonado. Sintió que algo en él se rompía,
un peso insoportable que aplastaba su alma y lo empujaba hacia el suelo. No tenía fuerzas para volver a casa, ni para vivir con lo que había visto. Allí, en aquella loma, se dejó caer, y la frialdad de la noche lo envolvió. Su corazón, desgarrado de arrepentimiento y de una tristeza insondable, se apagó. Nadie volvió a saber de él, y dicen los ancianos que desde aquella noche de cada día de muertos, en esa loma se ven luces parpadeantes que trazan un sendero de dolor y arrepentimiento, como un eco que nunca encontrará descanso. Feliz Día de Muertos a todos. Que estas fechas estén llenas de recuerdos, alegría y celebraciones de aquellos que han partido pero siguen viviendo en nuestros corazones. Que los altares se llenen de amor y las ofrendas de dulces memorias.